Buen día, gente. Comienza otro día más. Saliendo del RMK. Dirección Rakvere hoy. Y tenemos que hacer un trámite en Rakvere. A ver si es posible o no es posible. Y después buscar dónde dormir. Uy, vaya montaña, no me acordaba. Esta no la subo ni pedo. Ahora sí. Ahora sí puedo continuar. Pues eso es lo que decía. Let's go. Thank you. You started from where? I'm starting in Barcelona. Ah, okay. I arrived to Tallinn, and now I'm going to Athens, Greece. Okay, so long trip. Yeah, for 1 year. Okay. For 1 year. Yeah, because when I arrived to Athens, I come back to Barcelona, cycling for all the coast from Italy Yeah, now I start the mountain, I think so. The way to like Barcelona to here it's really flat because I know France, Germany, Belgium, Netherlands, Poland, all from the coast, and it's really easy. Now I'm going all wrecked for years, and maybe I have a lot of mountains in the middle. Okay. Really, thank you. Okay. Country. Yeah, I start here, so I make it all here, and now I come back like Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland, and then Slovakia, and So good luck. Thank you, mate. I appreciate it. Bueno, tengo 3 litros de agua. Bien, estoy transpirando ya como un hijo de puta. Hay bastante viento en contra. No lo tenía calculado. Pero bueno, es lo único que me mantiene un poco aireado al menos. Porque hace calorcito, hay que decirlo. Llevo 23 kilómetros, 1 hora 20. Calor, terrible. Bueno, este es el punto más al noroeste que voy a llegar. Para allá está San Petersburgo. Allá vengo de Tallinn. Y yo voy hacia el sur. Dirección Atenas. Siguiendo la Eurovelo 11 por ahora. Así que ¡vamos! Joder. ¡Vamos! Ahora sí que empieza la aventura hacia el sur. ¡Let's go! ¡Let's go! Bueno, ahí viene un cicloviajero atrás, gente. Lo estoy esperando un toque. A ver si habla inglés o de dónde viene. ¿Qué onda? ¡Hey!
Sí, gente, volvieron las montañas. ¿Y saben qué es lo mejor? Volvieron al sol. Ay, mira ese lugar, voy a hacer una foto ahí, qué lindo. Ah, Dios, qué calor. Bueno, gente, ahí fue donde me quedé ayer. Uf, Dios, qué duro que tengo esto. Y estaba esa chica que no sé si salió en el video o no. Y nada, me puse a hablar con ella, tal. Buena onda, Marilyn. Pero nosotros tenemos que continuar. Hoy está previsto lluvias, pero como pueden ver hace calor, así que a ver cómo lo afrontamos. Ya me dejé preparado igualmente la campera de lluvia y... Chao, por acá vino con el coche, madre mía. La campera de lluvia y todo lo impermeable para afrontar el día. Bueno, vamos a tope. Bueno, y para empezar tenemos el camino de tierra en el día de hoy. Vamos a ver qué tal es el camino hoy. Espero que no llueva mucho. Ayer cuando miré el clima era que iba a diluviar a las 5 de la tarde. Ahora eso cambió, de repente es ahora a las 11 en una hora. Y bueno, supongo que cambia constantemente, así que vamos a ver si tenemos suerte y no nos agarra la lluvia. Y bueno, 10:25 se puso a llover, increíble. A ver si es una lluvecita rápida. Ojalá. Y bueno, de repente se larga súper fuerte. De repente para. El clima está raro. Pero la lluvia siempre sigue, constante. Poco a poco, pero constante. Y ahora, de cara a la lluvia, que diré, como me gusta. Che, está lloviendo fuerte, A ver. No sé si se ve o no se ve o qué onda. Bueno. ¿Saben lo único que importa? El agua hace bien a la vida. Y el agua lo único que hace es mojar. Nada más. Así que no nos importa nada. Y seguimos para adelante. Bueno, les quería mostrar por fuera, pero está lloviendo, así que les muestro por dentro. Llegué a otro MRK de estos y nada, acá estoy chilling. A ver si la lluvia termina pronto. Así que paró de llover, gente. Ahí es donde acampamos hoy. Bicicleta, parking, la sillita que estaba comiendo recién.
Es un MRK de estos, allá está el spot para hacer fuego y toda la bola, pero este es mucho más grande y tiene un escenario. Ay, ay, ay.